El proyecto que vamos a realizar el día de hoy es este Midori escondido. Es un journal tipo Midori. Le he puesto un llaverito que he realizado con los chivos de la colección pintados. Para el broche tiene esta hermosa boca del gato, que también está pintada. Y está realizada toda la parte o la estructura exterior con lo que es ecopiel azul turquesa y ecopiel roja. Por dentro tiene la estructura que se pone escondida para lo que es el Midori. Tiene el hermoso gatito en uno de los bolsillos. Tiene 3 bolsillos para poder guardar cosas. Y los folders, que no están pegados a los papeles, también tienen diferentes detalles, como este bolsillo. Tienes este de aquí que tiene doble bolsillito para guardar cosas. El de acá tiene este del costado. Y el último tiene este bolsillo con su tapita y que se cierra con esta tapita. Ya se habrán dado cuenta que a mí me encantan los bolsillos. Soy full bolsillo. En la parte de atrás también tienen este bolsillo donde también les puede servir para seguir guardando otras cosas. Espero que disfruten del tutorial. Estos son los materiales con los que vamos a trabajar el proyecto. Tenemos lo que es la colección de Wonderland Decora Project, que tiene unos papeles pero súper lindos. Vamos a trabajar con lo que son las ecopieles mate, rojo imperial y azul turquesa. Algunos de sus chipboards. Para decoración necesitaremos un tipo de elástico. En este caso voy a utilizar uno que es tipo cola de rata en color rojo. Algunos ojalillos, pueden ser rojos o turquesas, que combinen con la colección. Un imán para cerrar nuestro proyecto. Puede ser este de aquí. Cartulina, en el caso de Perú nosotros le llamamos a esta fulcote, que es como una cartulina de unos 250 gramos. Cartón de 2 milímetros, que lo recortaremos ya del tamaño del proyecto. Y para que nos quede un poco acolchonado vamos a utilizar este tipo de material que acá le llamamos guata. Ahora, para nuestro Midori que vamos a realizar necesitamos primero, para la tapa, dos cartoncitos de 8 pulgadas, perdón, 5 octavos o 22 centímetros y 6,5 pulgadas o 16,5 centímetros. Voy a hacerle en estas esquinas redondeado porque quiero que este Midori tenga esas esquinitas así. Y voy a utilizar una cartulina de 300 gramos a la que voy a hacerle estas líneas en el centro. Esta cartulina les mide 4 pulgadas por 6,5, igual del largo de las tapitas. Esto va a ser de lomo, ¿sí? Entonces voy a dejar 1 pulgada y ahí comienzo a hacer estas líneas cada tanto que me marque mi plegadora. Y al otro extremo igual dejo 1 pulgada. ¿Cómo voy a realizar esto? Esto lo voy a pegar de esta manera. La parte que sobresale, es decir, la cagadita, queda hacia adentro y lo que sobresale va a quedar hacia afuera, para que esto me haga esta curva y mi Midori no me quede tieso ni se arrugue esa parte. Entonces ahora lo que voy a pasar es a pegar estos dos cartones en esa pulgada que yo dejé libre. Ahora vamos a poner lo que va a ser el forro de esta tapa, ¿sí? Y esta tapa me va a quedar de la siguiente manera. Tiene un tamaño de 6,5 pulgadas o 16 centímetros y medio por 11 pulgadas o 28 centímetros, ¿sí? Que sería esto de aquí. Esta va a tener la tapita que acabamos de crear con el cartón, va a tener una capa de guata súper delgadita o de fieltro sintético y va a tener nuestra ecopiel, que es el azul turquesa, ¿sí? A esta ecopiel yo le he hecho unos huequitos, ya lo había preparado, hice aquí mi patrón, porque en estos huequitos voy a poner por fuera estos brads, ¿sí?
para formarle el acolchonado que quiero darle a la Midori. Entonces, lo primero que vamos a realizar sería pegar nuestra guata a nuestro cartón por el lado que va a ir hacia afuera. Ya tenemos bien pegada la guata, así que ahora vamos a pegar todos los bordes del ecopiel a lo que va a ser mi tapa. Ahora voy a dejar que mi tapa seque bien para luego hacerle un pespunte por toda la parte de acá afuera. ¿Sí? Todo va a ir pespunteadito para poder asegurarlo. Si ustedes desean, lo pueden dejar así como está en este momento y solo pegarlo porque ya está bien pegado. Esto le voy a forrar con la hoja donde tengo al gato risueño, y aquí lo único que me faltaría sería hacerle las partes redondeadas para tenerlo listo para trabajar, pero yo quiero ponerle unos bolsillos en la parte de adentro, así que ahora les doy las medidas. Esto también lo voy a pegar y luego voy a pasar a coserlo, a darle un pespunte. Va a estar forrado con este papel y va a tener en la parte delantera un bolsillo grandecito que va a ser de 6,5 como todo lo demás, pero por ancho de 3,5 pulgadas o de 9 centímetros. Y vamos a tener este bolsillo chiquitín que va a tener el mismo ancho de 3,5, pero solo con 3 pulgadas o 7,5 centímetros, ¿sí? Esto lo voy a forrar con ecopiel en rojo. Del otro lado voy a tener uno un poquitito más delgado, que es este de acá, de 2,5 pulgadas o 6,5 centímetros. También forrada con la ecopiel, y luego le voy a pasar un pespunte. Las que no tienen máquina no tienen que preocuparse por ese paso, no hay problema si no lo hacen. Tengo además la correíta, que la correíta en sí me mide unos 2 centímetros o 3. A ver, vamos a poner aquí 2 centímetros o 3/4 de pulgada, ¿sí? El largo, en realidad, lo que ustedes deseen. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pulgadas, porque al final, ya teniendo armado todo, realmente voy a ver el largo que les voy a dejar para que me quede bien armadita. Así que por ahora le estoy dando este largo, que tiene unas 8 pulgadas o 20,5 centímetros, ¿sí? Solo le dejo este cartoncito a cada lado porque es la parte que va a llevar el imán, más no lo otro porque quiero que me quede bastante maleable. Entonces esto lo voy a forrar sobre el cartón y todo lo demás sobre la línea que tengo ya marcada.
Ya tengo cosido lo que es la parte que va internamente y tengo también cosido ya toda mi tapita. Pero ahora me toca hacer lo que es el capitoneado para que quede con esas marquitas aquí en la tapa. Así que ahora lo que vamos a hacer es, donde tenemos las marquitas que había hecho yo anteriormente, hacerlo más profundas para poder pasar el cartón, ¿sí? Y luego ir poniendo todos los brads. Ya tengo todos mis brads. Lo que voy a colocar ahora aquí va a ser el imancito. Aquí iría esto. Y ahora sí podemos sacar cuánto largo vamos a dejarle para que tenga este tamaño y entren nuestras cosas de una manera bastante holgadita. Ahora sí voy a proceder a pegar lo que es la tapa y la parte interna de nuestro Midori. Todo esto lo voy a pegar con pegamento de doble contacto para que nuestra ecopiel no se nos vaya a despegar y no tengamos ningún riesgo de que se vaya a separar al momento de que nosotros lo estemos manejando. Ahora, mientras que se está secando todo lo que es la tapa, vamos a realizar lo que va a ser nuestros cuadernillos y donde vamos a poner nuestro Midori en sí. Primero tengo este cartón que es de 300 gramos, que mide 10 pulgadas y media por 6 y medio, ¿sí? En este de aquí es donde yo voy a poner los ojalillos para colocar todos mis cuadernillos. Así que vamos a hacerle los orificios. Voy a dejar un espacio de 1 pulgada entre cada uno de los orificios y voy a hacerlo lo más pegado posible hacia arriba. Ya tendría mi folder donde voy a poner todos mis cuadernillos y que lo voy a insertar después en la tapa que hemos realizado. Ahora vamos a realizar cada uno de los cuadernillos. Necesito 2 pedazos de cartulina que sean de 12, ¿sí? Trato yo de conservar como siempre los adornos que tienen por 5 3/4, ¿sí? Vayamos primero con estos. Estos van a tener doblez de esta manera porque esta parte la voy a utilizar como un folder. Entonces la medida que tiene primero la primera sección es de 3/8, la siguiente de 3/8 y lo que me queda me va a servir como para hacer un bolsillo aquí cerrado o un folder, ¿sí? Y esta de acá la vamos a hacer de la misma manera. Ahora tenemos otro que va a medir
8 3/4 de pulgada por 8 5/8 de pulgada, ¿sí? Y este va a tener un bolsillo que va a doblar acá. Ahora, de largo nosotros dejamos 5 3/4 de pulgada. Vamos a hacer la marca de esta forma porque quiero que este bolsillo doble así. Ahora tenemos uno súper simple que es de 8 3/4 de pulgada por 5 3/4, al que le vamos a hacer la marca al centro, igual a 4 3/8. Voy a decidir si me gusta por este lado o por este. Creo que el de afuera va a ser por aquí. Y voy a colocarle un pequeño bolsillo en esta zona. Ya tengo aquí la tapa. Esto solo voy a doblarle donde van a ir los dobleces. Voy a hacerle la marca ahí. Y ahora sí voy a proceder a pegar todos mis folders. Aún le faltan algunos detalles, como el broche que va a ir aquí, de repente una cadenita y acá otro detalle, pero vamos a ir dejándolo ya como va a ir quedando armado. Esta tapa que tenemos, que es la interna donde van a ir nuestras libretas, va a entrar en estos bolsillos que tengo realizados, los cuales también me sirven para guardar otras cosas, pero también son para permitirme que yo pueda cambiar esta tapa de cuadernillo por cualquier otra que desee y sea para mí más fácil utilizarla. Ahí sería. Le metemos un poquito más. Ahora en estos cuadernillos vamos a meter los bolsillos que hemos realizado o los folders que hemos realizado. Con los cuadernos que yo ya tenía hechos, ¿no? Ahora sí toca lo que es la decoración del Midori. Y como saben, al momento que hice los folders, los he hecho con papeles bien coloridos. Así que estos no van a tener demasiada decoración, solo unas tags. Y los dos primeros sí les pongo un poquito más porque acá tiene como un cartel que me gustó como para ponerle una palabra. Aquí sí voy a hacer una decoración al centro. Y en el bolsillo voy a poner este chipboard hermoso que le he puesto brillitos encima. Y para la tapa principal lo que sí voy a utilizar es este chipboard que lo he pintado para que sea el broche principal de lo que es mi Midori. Ahora sí, ya terminamos nuestro Midori que podemos ir transformando como queramos. También podríamos ponerle a la funda una agenda que tengamos a mano. Espero que les haya gustado y que lo puedan replicar. Bye bye.